Sal de mi camino, princesa. ¿Qué? ¿Y dejar morir a Finn? Porque eso es lo que... Ten más cuidado con esto, chica nueva. ¡Félix! ¿Estabas espiándome? No. La increíble historia de Fiona y Cake continúa en el episodio 5 titulado La mariposa y el río. En una lúgubre tarde dentro de un gran edificio, se encuentra la madre de Marshall completamente concentrada en su trabajo. Sin embargo, en ese instante, escucha el ruido de una silla moviéndose de un lado a otro, en el cual se encuentra sentado su hijo. Esta se levanta y con una cara de amabilidad le dice que no continúe ya que están trabajando. El niño se disculpa con ella. Sin embargo, al escuchar solamente el sonido del reloj y al encontrarse totalmente aburrido, Marshall empieza a hacer dibujos de una serpiente en una hoja. Su madre nuevamente lo interrumpe, toma el pedazo de papel en el cual se encuentran aquellos dibujos y lo rompe por la mitad. Al escuchar nuevamente el constante sonido del reloj, Marshall, en su aburrimiento, comienza a tocar la mesa y a generar un poco de música, consiguiendo únicamente que su madre se levante nuevamente, pero esta vez lo saca de la oficina, dejando a Marshall cabizbajo y sale del sitio pronunciando un "lo siento, mamá". Esa misma tarde sombría, Marshall se encuentra caminando cerca de los jardines de la ciudad, cuando escucha a una persona cantar de manera armoniosa. Se acerca sorprendido al sitio de la canción que está escuchando, levanta una rama de un árbol para observar mejor a la persona que emite la canción. En ese instante se encuentra con una vendedora de helados quien está tocando un piano de mano y se encuentra acompañada de 3 gatos mientras canta. El canto de la mujer se ve interrumpido cuando Marshall se acerca a ella y le pide amablemente un helado con 2 bolas de delicia de chocolate. La mujer no tiene problema en servir el helado y entregárselo, pero en ese momento se le cae el helado ensuciando su suelo, por lo que el niño se preocupa y se lamenta. La mujer le responde que no se preocupe y le servirá otro. Sin embargo, Marshall la interrumpe diciendo que él ensució todo y se disculpa por los inconvenientes. La vendedora saca inmediatamente otro helado y se lo tira encima, dejando sorprendido a Marshall, pero esta le dice que le gustan los inconvenientes, tranquilizando al niño. Marshall observa el pequeño piano, por lo que la vendedora le pregunta si quiere intentarlo. El niño toma el piano, se ajusta su traje y toca un poco. Sin embargo, desde un arbusto, una silueta misteriosa los está observando. Por otro lado, Fiona se encuentra en el suelo de su casa, adolorida, confesándole a Cake que durmió terriblemente, por lo que la gata le responde que debería intentar en otro tocador, sirviendo café en una taza y terminando lo último para el desayuno. Con un leve grito llama a desayunar a la cazadora. La mujer patea la puerta y llega al sitio donde se encuentran ambas. Fiona, al notar su traje, se sorprende y le pregunta de dónde sacó la tela, pero esta no responde y simplemente come de lo que hay servido en la mesa. Cake le pregunta cuál va a ser el plan de hoy a Fiona y ella le confiesa que perdió lugar para el evento, aunque aún puede arreglarlo, levantándose del suelo con total determinación. Cake le responde que también la echaron de su casa, por lo que Fiona le dice que también puede arreglarlo, pero solamente después de reunirse con Flama. Cake simplemente se queja con un sonido. Fiona la interrumpe diciendo que antes de todo hay que ayudar a la cazadora y le pregunta sobre qué es el corazón que estaba buscando. La cazadora le responde que es el corazón del bosque y Cake la mira fijamente y le pregunta sobre qué es eso. La mujer se levanta sobre la mesa y responde que es la fuente de la magia verde, pateando un plato con el desayuno de Fiona y con el desayuno de Cake, admitiendo que el corazón también es un portal. Fiona le pregunta si así fue que llegó acá. La cazadora le responde que tiene que encontrar el corazón de este mundo para volver. Les pregunta si tienen algún arbusto antiguo o bosques ominosos oscuros. Fiona le responde con una tostada en la mano que cree que no, pero conoce el árbol más viejo de la ciudad. La cazadora en un momento toma un cuchillo y amenaza a Fiona diciéndole que la debe llevar ahora mismo. Mientras tanto, en otra casa se encuentra Marshall tocando una guitarra y Gary tomando los ingredientes para hornear. Marshall le pregunta si está estorbando, pero Gary le responde que no, que está tan feliz de hornear que ni lo notó, amasando con fuerza uno de los ingredientes. Marshall le sonríe y sigue tocando y cantando, pero es interrumpido por el sonido de una mezcladora de masa. Gary le pregunta si está haciendo mucho ruido y Marshall le responde que no, dejando la guitarra en el suelo y levantándose preguntándole a su pareja si le ayuda en algo. Gary le responde que sí, preguntándole si puede ayudarle a picar un chocolate para hornear. Ambos se encuentran en la cocina. Gary sigue amasando y Marshall pica una parte del chocolate, pero Gary lo interrumpe diciéndole si podría cortarlo en cuadros pequeños. Marshall le pregunta si no va a derretirlos después. Gary le responde que sí, dejando a Marshall confundido, pero picando otra parte del chocolate, esta vez de manera en la que su pareja le dijo que lo hiciera.
Luego de unos cuantos cortes, Gary le dice que mejor lo va a hacer él, con cara de total amabilidad. Marshall le pide disculpas y Gary le dice que no hay problema y le pregunta si le puede ayudar a hacer cisnes con las servilletas, ya que sus padres lo hacen con las mentas en el hotel, recordando que Marshall no ha conocido todavía a sus padres. Sonrojándolo y haciendo que su pareja admita que le gustaría conocerlos, Gary le dice que irá a visitarlos en la noche y que él debería ir. Marshall, un poco nervioso, le responde que está bien y ambos se alegran. Por otro lado, Fiona, la cazadora y Cake llegan al sitio donde se encuentra el árbol más antiguo. La cazadora lo mira fijamente y saca el cuchillo que había tomado anteriormente. Fiona se acerca un poco preocupada y le pregunta si sabía que los árboles pueden gritar. La cazadora únicamente se corta la mano, haciendo que Fiona grite sorprendida por lo que acaba de ver. Pero la mujer toma su mano del suelo, la ubica en una mejor posición y les dice que tienen suerte de presenciar lo que está a punto de ocurrir. Deja su mano en el suelo y las tres miran detenidamente. La cazadora complementa diciendo que se suponía que eso la conectaría al corazón, pero no hay ninguna reacción, dejándola frustrada. Cake recibe una llamada, por lo que al contestar le pasa el teléfono a Fiona. Esta lo toma y al otro lado de la llamada se encuentra Marshall confesándole que está enloqueciendo y le pregunta si pueden verse en la fuente. Ella le dice que está demasiado ocupada hoy, pero que buscará cómo verlo. Marshall le dice que estará ahí todo el día. En ese instante, luego de la llamada, Fiona recibe un mensaje electrónico de Gary, diciéndole que quiere ver a Fiona en los panqués mantequillosos en 16 minutos. Fiona, luego de leer el mensaje, se acerca a Cake diciéndole que se encargue de la cazadora para que no provoque problemas y le dice que volverá lo más pronto posible, yéndose a la cafetería donde acordó la reunión con Gary. Fiona toma asiento al lado de Gary mientras se bebe una malteada y le pregunta por qué se ven en ese sitio, a lo que Gary, un poco nervioso, le responde que entró en pánico, pero sabe que no encontrarán a Marshall ahí. Fiona le pregunta si están bien, a lo que Marshall le responde que no lo sabe, ya que todo pasó muy rápido, encontrándose en la reunión con él en la fuente. Gary, por otro lado, le dice a Fiona que solo quiso invitarlo, y Marshall, durante la reunión con Fiona, le dice que simplemente aceptó. Gary le pregunta a Fiona sobre lo que va a pensar Marshall de su hogar en la infancia, ya que su pareja creció en un penthouse, admitiendo que debió planearlo mejor, limpiar la casa, hacer un menú, ensayar la cena, entre otras cosas. Fiona se detiene de beber su malteada y le dice que está loco. Marshall, en la fuente, le dice a Fiona que nunca antes ha conocido a los padres de alguien, añadiendo que Gary conoció a su mamá y eso fue un desastre, notando la presencia de un sujeto que se esconde detrás de los arbustos, con una apariencia un tanto intrigante y sosteniendo un globo con forma de corazón. Fiona lo toma del hombro y le dice que si los padres de Gary se parecen un poco a él, lo van a amar. Durante la reunión con Gary, le aconseja hacer una cena casera ya que le va a encantar, por lo que Gary le responde que quizá tenga razón, agradeciéndole. Marshall se quita su abrigo y se lo entrega a Fiona, haciendo que ésta admita que debe irse. Cake, por otro lado, se encuentra leyendo un libro y bostezando al lado del árbol antiguo, admitiendo que no fue lo que esperaba, y mirando fijamente a la cazadora, pero en ese instante su cola se agita y saca su celular para leer un mensaje de texto en el que le dicen que la vieron en Cheers y la alaban por defender su posición. Cake se sorprende, haciendo que reflexione sobre el hecho de que en verdad la estaban filmando en vivo. En ese momento recibe otro mensaje de texto en el que le preguntan si quiere que reintenten su cita. Cake, totalmente emocionada, le pregunta a la cazadora si está sucediendo la magia, porque quizá también deba irse. La cazadora, mirando fijamente al árbol, responde que puede sentir el sabor de la magia. La mujer toma una hoja con una gota de agua y la bebe, haciendo sonar un poco la hoja como si fuera una flauta. Cake se acerca al árbol y siente como la magia sale desprendida de su tallo. Al silbar un poco más, la magia se libera con mayor intensidad. Cake toma del hombro a la cazadora mientras esta toca el tallo del árbol, haciendo que ambas se teletransporten. Se despiertan dentro del árbol. La cazadora observa a su alrededor y nota algunas especies y varias entradas a lo que parecen otros reinos. Menciona que ese sitio no es el reino del corazón del bosque. Cake, al despertar, le pregunta sobre dónde están y ambas se dan cuenta que están conectadas, con Cake tomando el lugar de la mano que se cortó la cazadora, provocando que la gata grite totalmente sorprendida. La mujer le dice que deben estar dentro del sauce, complementando que no importa y que debe hallar el camino a su casa. Cake le dice que no, ya que ella debería estar dándole besos a su cita en estos momentos, mordiendo y aferrándose a una parte del árbol para no moverse. La cazadora le dice que cuando lleguen a U harán un hechizo y arreglarán este problema, tomando a Cake a la fuerza y acercándose a uno de los portales. Cake le pregunta que a dónde cree que lleve eso, acercándose y pasando a otro reino. Al despertar nuevamente, la cazadora se da cuenta que están en U, pero tomando la forma física de la madera del árbol de la antigua casa en el viejo mundo de Fiona, por lo que al tratar de despegarse no lo logran. De regreso
regreso a la ciudad, pero aún en el antiguo árbol, Cake le confiesa que cuando Simon perdió su magia, la narrativa cambió por la ola brillante, pero la cazadora la interrumpe diciéndole que lo importante ahora es que no es el corazón del bosque, adentrándose nuevamente en el árbol y saliendo del portal. En la casa de Gary, él toca la puerta, por lo que inmediatamente se encuentran con los padres. Los dos están muy emocionados y abrazan a su hijo. Él admite que su pareja quiso tomar 5 camiones y repetir el camino para llegar aquí. Los padres dicen que suena divertido y los invitan a pasar. Al entrar, Marshall se sorprende por la estética y la gran cantidad de decoración que tiene el hogar. La madre le dice que es muy guapo y el padre le responde que ella ya tiene 2 hombres y que deje que Gary tenga uno, haciendo que la madre se ría un poco y les confiese que simplemente está jugando. Marshall le entrega a la pequeña mujer una maceta con un pequeño arbolito, sorprendiéndola por la belleza de la planta y poniéndola en una mesa. Gary por su parte les trajo un postre clásico de ruibarbo. Estando todos sentados en la sala, el padre conecta una cámara VHS para que todos puedan ver la presentación de su hijo cuando era pequeño. Al reproducir el video se muestra como el niño estaba haciendo su primera tanda de barras de limón. La madre confiesa que en ese momento él mezcló la sal con el azúcar pero que igual las comieron así. En otro video se muestra como Gary cuidaba de Nelly, quien es su hermana. Pasando a otro recuerdo en el que el niño había horneado demasiadas galletas para la escuela de su hermana, haciendo que se quedara dormido a un lado de ellas. Uno de los videos muestra cómo su hijo tocaba el piano y practicaba algunas canciones. Marshall se sorprende diciéndole que no sabía que él tocaba, haciendo que su pareja le responda que tomó clases durante un tiempo pero luego lo dejó. El padre le dice a Marshall que su hijo les dijo que era músico, a lo que la madre lo complementa diciendo que les encantaría que les tocara algo. Marshall, un poco preocupado, admite que no ha tocado un teclado en años, pero aún así toca la canción que escuchó de aquella mujer durante su recorrido por los jardines de la ciudad cuando él era un niño. Justo al detenerse, la madre escucha el temporizador del horno, por lo que llama a su hija Nelly a comer. De vuelta en el árbol, que dice la cazadora que quizá podrían pedir indicaciones mientras recorren el interior del lugar. La mujer se acerca a uno de los portales y dice que definitivamente recuerda ese hueco entrando en él y notando cómo toma nuevamente la forma física de la madera, pero cuando el árbol era mucho más joven. La gata se enoja un poco y le pregunta que si en serio es el mismo hueco. Miran a su alrededor y sobre ellas llega un pequeño niño demonio, quien salta por una mariposa, pero la línea temporal cambia nuevamente al pasado, haciendo que el niño caiga sobre un charco de agua y en ese instante la mamá sale de la casa, regañándolo por haber arruinado sus shorts. Cake le dice a la cazadora que debe ser un pasado muy pasado, por lo que la mujer le dice que parece que están viajando por periodos distintos de su mundo, pero dentro del tiempo de vida del árbol. En ese momento, la gata observa como una mariposa es atrapada en la red, provocando que el pequeño animal esté en peligro cuando una araña se acerca a ella. Cake le dice que ha visto esta escena antes y que si en algún momento se quedan atrapados en el pasado, no pueden permitir que la mariposa muera. La cazadora da la orden de que ataque, por lo que la gata acaba con la araña, salvando al insecto con alas. La gata admite que se sintió bien, haciendo que la mujer diga que en lo profundo de cada gato hay un frío cazador. De regreso dentro del árbol, ambas se sumergen por un pequeño río que las conduce a otra parte de la planta y deciden meterse en otro portal donde ven una fría línea temporal donde todo U está cubierto por telarañas, notando como 5 arañas voladoras sobrevuelan el cielo. Una de estas es derribada por un pequeño Finn que aterriza en la rama del árbol. Cake pregunta si es Tank, a lo que el collar que lleva el pequeño bebé empieza a hablar, exclamando que el Saus está hablando. La gata pregunta por lo que sucedió, provocando que el collar explique que hace unos 1000 años una epidemia de las arañas voladoras apareció y empezaron a inundar el reino con sus horrendas telarañas, añadiendo que, según sus cálculos, todo empezó con una pequeña colonia de 5 arañas que vivían en ese mismo árbol, dentro del sauce. Nuevamente, Cake admite que no debió acabar con aquella araña. La cazadora trata de consolarla diciéndole que es su naturaleza y que solo pueden lidiar con eso en el presente y que ahora mismo ella tiene sed, posando sus dedos en los ríos del árbol y viendo distintas líneas temporales hasta que encuentra la del mundo de Fiona y Cake, por lo que ambas se adentran nuevamente en el río que las conduce a su mundo. En el presente, Gary y Marshall están caminando por las calles hasta que Gary dice que lamenta haberlo traído a su casa esta noche. Marshall le confiesa que sus padres son grandiosos y que ellos se preocupan mucho por él. Gary le responde que algo le está molestando. Su pareja le dice que ha estado pensando en cómo eran las cosas cuando era niño. En su reflexión dice que los adultos admiten que les importas, pero de pronto te ignoran. Gary le dice que su mamá se la pasa llamándolo. Marshall lo toma de la mano y comenta que ya no importa. Ambos caminan pacíficamente hasta que Gary se detiene y le dice que no tiene que esconderle nada. Marshall lo piensa un momento y le pregunta si no tiene que esconderle nada, aunque se trate de él. Gary le dice que no hay problema. Marshall le responde que entiende la pasión que tiene al hacer las cosas de cierto modo, pero que a veces, cuando quiere
controlarlo todo, le pierde a su madre. No suele hablar mucho sobre lo que quiere, y Gary le dice que él expresa lo que siente cuando hornea, y que tal vez él podría hacerlo con la música. De todos modos, busca material nuevo. Marshall le responde que tal vez es lo cierto. Su pareja lo abraza y le dice que escriba una donde diga que básicamente es su madre, y ambos se besan apasionadamente. En ese momento, Fiona aparece y se da cuenta de que debería ir a ver cómo está Cake, pero nota cómo están a punto de destruirle su hogar, por lo que corre preocupada a detener el intento. Le dice a la encargada que le recuerda que había dicho que tenía hasta el fin de semana para pagarle. La chica, con voz sarcástica, le responde que sí, pero luego recordó lo mucho que la aborrece y ordena el colapso del sitio. Fiona corre desesperada a detener las máquinas, posicionándose frente a ellas. Le propone a la encargada que le pueden pagar más, pero la mujer se ríe y le dice que jamás podrá conseguir esa cantidad de dinero, añadiendo que necesitan estacionamientos, pero luego de discutir un poco con Fiona, acepta que le paguen 70,000 para dejar el sitio tal cual está, dándole plazo hasta el domingo para pagarle y ordenando bajar las máquinas. Fiona, un poco más tranquila, se dirige al sitio donde se supone que está su gata, pero se percata de que alguien lo sigue a sus espaldas con un disfraz de perro, por lo que lo enfrenta preguntándole el por qué la está siguiendo. Dentro del árbol, la cazadora y Cake entran al que probablemente sea el verdadero portal que las lleve al presente. Cake le pregunta si está segura de que este sí es el real, por lo que sin otra opción entran a investigar. La cazadora se fija en su mano. Cake le pregunta sobre lo que deben hacer ahora, por lo que la mujer comienza a silbar, notando cómo la magia brota de la mano en el suelo. La cazadora intenta alcanzarla, pero no lo logra, y la gata propone ayudarla, estirándose lo más que pueda y rompiendo la fibra de la madera de su brazo, pero alcanzando la mano y mordiéndola en el proceso, ambas se transportan dentro de la mano. Luego de un momento, la cazadora ve como todo volvió a la normalidad, y vomitando a Cake en ese mismo momento, ambas notan como una pequeña mariposa se acerca a una de las ramas del árbol, habiendo 5 capullos de araña, por lo que la gata acaba con todos los insectos que estaban en ese sitio, gritando que salvó y puso en riesgo su futuro. Y viendo cómo la cazadora subió de nivel, ya que ahora tiene cuernos, la mujer admite que sí, pero no era el corazón. Cake lo lamenta, mirando un poco al suelo, pero dirigiéndole nuevamente la mirada, y le dice que todas las cosas malas del futuro no van a pasar. La cazadora le responde que no lo cree. De vuelta al penthouse, la madre de Marshall se encuentra frente a una ventana, hasta que nota la presencia de Damon y le pregunta si ha averiguado algo de su hijo, ya que sigue rehusándose a responderle. Damon le dice que no están solos. Fiona se presenta en el sitio, encarando a la mujer.